Me moví incómoda en la sala de espera del especialista, tratando de encontrar una posición que no me provocara esos dolores punzantes en la cadera. Mamá estaba sentada a mi lado, revisando su celular y suspirando de vez en cuando por lo mucho que habíamos esperado. Esto es una pérdida de tiempo, Emily, dijo sin levantar la vista. El doctor Stevens te va a decir lo mismo que todos los demás, que tienes que hacer más ejercicio y que dejes de ser tan dramática con los dolores normales de crecimiento. Me mordí la lengua para no responder. A mis 17 años, había escuchado variaciones de ese mismo discurso durante los últimos 3 años. Cada vez que me quejaba del dolor, cada vez que no podía terminar la práctica de danza, cada vez que me despertaba llorando en medio de la noche, siempre era lo mismo: eres demasiado sensible. Deja de exagerar. Todo está en tu cabeza. Solo quieres llamar la atención. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía un reporte del árbitro del partido de fútbol en el que me desplomé sin poderme levantar. Esta vez tenía documentación de la enfermera de la escuela sobre la hinchazón y la decoloración. Esta vez no podían descartarlo como dramas de adolescente. Emily Stevens, una enfermera, llamó mi nombre, y yo me esforcé por ponerme de pie, tratando de no gemir de dolor. ¿Quieres que entre contigo?, preguntó mamá, al fin levantando la vista. El doctor querrá hablar con las dos, respondió la enfermera antes de que pudiera contestar. El consultorio estaba frío y el papel crujió fuerte cuando me senté en la camilla. La doctora Stevens, una mujer alta, de cabello gris acero y ojos amables, entró cargando un expediente grueso. Emily sonrió cálidamente. Ya revisé tus estudios, incluyendo tu resonancia más reciente, pero antes de hablar de eso, quiero escuchar de ti cuando empezó este dolor. Antes de que mamá pudiera meterse con sus explicaciones de siempre, la doctora levantó la mano. Señora Stevens, primero quiero escuchar la versión de Emily, por favor. Por primera vez en 3 años, alguien quería escuchar mi historia. Y las palabras salieron solas. Comenzó en primer año, durante los ensayos de danza. Al principio solo era rigidez después de practicar, pero luego empeoró. Mi cadera se trababa y a veces sentía como una quemazón que bajaba por la pierna. La enfermera de la escuela dijo que podían ser dolores de crecimiento, pero nunca se me quitó. ¿Y cómo afectó esto tus actividades diarias?, preguntó la doctora, tomando notas. Tuve que dejar la danza. No podía estar sentada mucho tiempo en clase sin moverme. A veces no podía dormir por el dolor. Traté de seguir en fútbol, pero miré a mamá, que fruncía el ceño. La semana pasada, en el partido, simplemente la pierna me falló. ¿Y qué tratamientos han intentado? Le dimos ibuprofeno, interrumpió mamá. Y compresas calientes. El pediatra dijo que eran molestias normales de la adolescencia. Y ya veo, la expresión de la doctora era indescifrable mientras abría mis imágenes de la resonancia en su tableta. Señora Stevens, Emily, necesito mostrarles algo. Las imágenes para mí no significaban nada, solo manchas grises en un fondo negro. Pero la doctora empezó a señalar áreas específicas, su voz cada vez más seria. Y esta es la articulación de la cadera de Emily. ¿Ven estas irregularidades? Esto no son dolores de crecimiento. Emily tiene una condición llamada displasia de cadera, probablemente presente desde el nacimiento, pero empeorada por la actividad física. La cavidad de la cadera es demasiado poco profunda, lo que hace que la cabeza del fémur se salga del lugar una y otra vez. La expresión desdeñosa de mamá se desmoronó. Pero el pediatra debió pedir estudios de imagen cuando Emily empezó a reportar dolor persistente, dijo la doctora con firmeza. Por haberse dejado sin tratar tanto tiempo, ahora hay desgarros significativos en el labrum y un inicio de artritis. El colapso durante el partido era inevitable. Su articulación literalmente se estaba deshaciendo. La sala quedó en silencio. Sentí lágrimas correr por mi cara. No de dolor esta vez, sino de alivio. Finalmente, alguien me creía. Finalmente, había pruebas. ¿Qué? La voz de mamá se quebró. ¿Qué significa esto para Emily? Significa, respondió la doctora, que su hija ha estado viviendo con una condición ortopédica seria durante años mientras se le decía que estaba exagerando. Significa que necesitará cirugía seguida de una larga rehabilitación física. Y significa que parte del daño es permanente. El rostro de mamá perdió todo el color. ¿Permanente? Si se hubiera detectado antes,
tal vez habríamos tenido opciones más conservadoras. Ahora la cirugía es la única manera de evitar una falla total de la articulación. Vi cómo el mundo de mi madre se derrumbaba frente a mis ojos. Todas esas veces que me acusó de ser dramática, de querer llamar la atención, de hacer un escándalo por nada, le pasaban por la cara como una película de culpa. ¿Cuándo podemos programar la cirugía?, pregunté, con la voz más firme de lo que esperaba. La doctora me sonrió, con respeto en los ojos. Hablemos de tus opciones. El camino de regreso a casa desde el consultorio fue en silencio. El paquete grueso con la información quirúrgica pesaba en mis piernas junto con las recetas para analgésicos. Analgésicos de verdad, no solo el ibuprofeno del que me habían pedido no depender más. Mamá sostenía el volante con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. 2 veces abrió la boca para hablar y luego la cerró de nuevo. ¿Qué podía decir? Perdón por no creerte mientras literalmente te estabas desmoronando. Mi celular vibró con un mensaje de papá. ¿Cómo les fue? No había podido salir del trabajo para la cita, seguro de que sería otra pérdida de tiempo. Me pregunté cómo le explicaría a mamá todo esto. La cirugía está programada para el próximo mes, le contesté. Es grave, papá. Muy grave. Aparecieron 3 puntitos, desaparecieron, volvieron a aparecer. Finalmente, ya voy para la casa. Cuando llegamos a la entrada, mi mejor amiga Sofía estaba esperándome en el porche. Ella había sido la única que me creyó todos estos años, la que vio cómo aguantaba el dolor en los ensayos de danza hasta que tuve que dejarlo. ¿Y bien?, preguntó, ayudándome a bajar del carro. No estoy loca, dije con la voz quebrada. Es real. Todo ha sido real. Mamá hizo un pequeño sonido ahogado detrás de mí. Adentro, extendí los documentos médicos sobre la mesa de la cocina. Sofía se sentó a mi lado mientras mamá caminaba de un lado a otro, deteniéndose a veces frente a las imágenes de la resonancia, como si esperara que de pronto cambiaran. 3 años, dijo Sofía en voz baja. Llevas lidiando con esto 3 años. La cirugía tiene buen porcentaje de éxito, dije, concentrándome en los hechos porque aún no podía con las emociones, pero la doctora Stevens dice que probablemente nunca vuelva a bailar. Y correr, tragué saliva. Correr definitivamente está descartado. Emily, mamá habló al fin, con voz áspera. No sé cómo. La interrumpió papá, que entró de golpe por la puerta aún con la ropa de trabajo y la cara enrojecida de tanto apresurarse a llegar. Enséñenme todo, exigió. Así lo hicimos. Las imágenes de la resonancia, los planes quirúrgicos, la larga lista de actividades que ya no podría hacer, la lista aún más larga de cosas que nunca debía haber estado haciendo con esa condición. Todas esas competencias, dijo papá con voz ronca. Todas esas veces que te exigimos seguir adelante a pesar del dolor. El cuerpo humano es increíblemente adaptable, le cité a la doctora Stevens. Yo estaba compensando, cambiando la forma de moverme para proteger la articulación. Por eso parecía que no pasaba nada. Pero cada vez me hacía más daño. Sofía apretó mi mano mientras mamá se desplomaba en una silla, con la mirada perdida. ¿Recuerdas el festival de danza?, susurró. En 3er año, cuando dijiste que no podías terminar el ensayo y yo te dije que dejaras de ser tan dramática. Lo recordaba. Recordaba obligarme a terminar la presentación. Lágrimas rodando por mi cara mientras mamá sonreía orgullosa en el público, creyendo que me había enseñado una gran lección sobre perseverancia. No podía saberlo, dije, aunque las palabras sonaron vacías. Debimos escucharte, corrigió papá. Debimos creerte. Las palabras de la doctora resonaban en mi cabeza. El dolor es el sistema de alarma del cuerpo. Cuando un joven reporta dolor de manera constante, debemos escucharlo. La cirugía, dijo mamá, recuperando algo de compostura. ¿Qué necesitas? ¿Cuánto dura la recuperación? De 6 a 8 semanas en muletas, leí del folleto. Luego, terapia física por al menos 6 meses. Me perderé el inicio del último año de preparatoria. Yo te ayudo a ponerte al corriente en las clases, prometió Sophie. Podemos estudiar juntas durante tu recuperación. Mis papás se miraron, teniendo una de sus conversaciones silenciosas. Pediré una licencia en el trabajo, dijo mamá al fin. Para la cirugía y la recuperación. Necesito estar contigo esta vez.
El peso de lo que enfrentábamos llenó la habitación. No se trataba solo de cirugía y recuperación. Era sobre la confianza rota que debía reconstruirse. Sobre aprender a escuchar en vez de minimizar. Sobre las consecuencias a largo plazo de no creer en el dolor de alguien. La doctora Stevens quiere verme cada semana hasta la cirugía, dije. Para monitorear la articulación y ajustar el manejo del dolor. Te lo haremos funcionar, dijo papá con firmeza. Lo que necesites, Emily. Sin más dudas. Sin más descalificarte. Sofía me ayudó a organizar los papeles en la carpeta que la doctora me había dado. Mientras lo hacía, cayó una pequeña tarjeta. El número personal de la doctora Stevens con una nota. Cuando necesites validación, llámame. No estás siendo dramática. Estás siendo escuchada. Apreté la tarjeta entre mis manos, pensando en todos los adolescentes como yo, luchando por ser creídos respecto a su dolor. ¿Cuántos más estarían escuchando que solo buscaban atención? Si necesito recostarme, dije, de pronto agotada. El dolor está fuerte esta vez. Nadie me dijo que aguantara. Nadie sugirió que todo estaba en mi cabeza. En lugar de eso, mamá corrió a ayudarme, sus manos suaves, sus ojos cargados con 3 años de arrepentimiento. 1 año después de la cirugía, me senté en el consultorio de la doctora Stevens para mi última revisión. La cicatriz en mi cadera se había desvanecido hasta quedar como una línea pálida. Y aunque nunca volvería a bailar, podía caminar sin dolor. Una victoria que antes parecía imposible. Tu recuperación ha sido notable, dijo la doctora, revisando mis últimos estudios. ¿Cómo te sientes? Diferente, respondí con honestidad, más fuerte, pero no solo físicamente. Ella asintió, entendiendo lo que quería decir. El último año había transformado algo más que mi cadera. Había transformado toda la dinámica de mi familia. Mamá estaba sentada a mi lado, ya no revisando el celular ni minimizando mis preocupaciones. Había tomado 3 meses de licencia durante mi recuperación, asistiendo a cada sesión de fisioterapia, aprendiendo ejercicios para ayudarme en casa. Pero lo más importante, había aprendido a escuchar. Que he estado pensando en empezar un grupo de apoyo, le dije a la doctora Stevens, para adolescentes que lidian con dolor crónico y gaslighting médico. ¿Estaría dispuesta a hablar algunas veces? Sería un honor, sonrió. Tu historia ya ha ayudado a cambiar cómo tratamos a los pacientes jóvenes en esta clínica. Era verdad. Después de mi caso, el consultorio implementó nuevos protocolos para evaluar el dolor persistente en la adolescencia. Nada de descalificar automáticamente las quejas de los jóvenes. Nada de suponer que todo era drama o ganas de llamar la atención. Mi celular vibró. Un mensaje de Sofía sobre nuestros planes universitarios. Las dos habíamos sido aceptadas en universidades estatales, yo con un enfoque en defensa del paciente y administración en salud. Mi experiencia me había mostrado exactamente qué quería hacer con mi vida. Emily hablará en la conferencia médica el próximo mes, dijo mamá con orgullo, sobre la importancia de creerle a los pacientes jóvenes. La doctora Stevens sonrió radiante. Yo estaré en primera fila. La invitación llegó después de que escribí un artículo en el periódico local sobre mi experiencia. La respuesta fue abrumadora, cientos de mensajes de adolescentes y padres que habían pasado por lo mismo. Papá lloró cuando lo leyó. Ojalá te hubiéramos escuchado antes, me dijo. Pero estoy muy orgulloso de cómo ahora estás ayudando a los demás. Al salir del consultorio de la doctora Stevens, caminé con cuidado pero con confianza. Mi manera de andar nunca sería perfecta. Demasiados años compensando habían dejado cambios permanentes. Pero estaba sin dolor por primera vez en años. ¿Con café? Sugirió mamá. Nuestras salidas de madre e hija por café se habían vuelto una nueva tradición, un espacio para conversaciones abiertas y honestas. En la cafetería le mostré el borrador de mi discurso para la conferencia. Lo leyó con atención, con lágrimas apareciendo en ciertos pasajes. Que el dolor más dañino no fue físico, leyó en voz alta. Fue el dolor de no ser creída, de que cuestionaran mi realidad constantemente. ¿Qué es demasiado duro? Pregunté. Sacudió la cabeza. Y es exactamente lo que la gente necesita escuchar. Mi grupo de apoyo comenzaba la próxima semana. Ya se habían inscrito 20 adolescentes, todos con historias parecidas a la mía, padres que ignoraban su dolor, doctores que asumían que exageraban,
años de daño por retrasos en el tratamiento. A veces todavía me siento culpable, admitió mamá, dejando el discurso a un lado. Cuando te veo cojear después de un día largo o cuando hablas de bailar. Lo sé, respondí suavemente. Pero no podemos cambiar el pasado. Solo aprender de él. Y habíamos aprendido. Mis papás se habían convertido en defensores de escuchar el dolor de los niños. Papá había iniciado un fondo de becas para adolescentes que necesitaban atención médica especializada. Mamá se ofrecía como voluntaria en el hospital, ayudando a los padres a enfrentar diagnósticos médicos complejos. La doctora Stevens me había dicho una vez que la sanación viene de muchas formas. La cirugía había sanado mi cadera, pero la verdadera sanación vino de, por fin, ser escuchada, creída y validada. Mi celular volvió a vibrar. Un mensaje de uno de los futuros miembros de mi grupo. Gracias por compartir tu historia. Me dio el valor para seguir buscando respuestas. Sonreí y le mostré el mensaje a mamá. Ella me apretó la mano, entendiendo su peso. Ya no se trataba solo de sanar mis heridas. Ahora estábamos ayudando a prevenir nuevas, creando un futuro en el que los adolescentes no tuvieran que luchar tanto para que se tomara en serio su dolor. ¿Lista para la conferencia?, preguntó mamá. Asentí, pensando en todos los rostros que vería en la audiencia, en todas las historias que aún faltaban por escuchar. Lista para hacer ruido, dije. Y esta vez, nadie lo llamaría drama.